Constantino, miembro de la Junta Directiva del Capítulo Estudiantil IEEE Power and Energy Society y de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica, ambos de la Universidad Don Bosco, El Salvador. Es un privilegio para el capítulo estudiantil y la asociación poder contar con su asistencia en este webinar titulado Tipos de contrataciones públicas, impartido por la licenciada Mónica Velasco, quien estudió una licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad José Simeón Cañas. Posteriormente obtiene 2 posgrados, el primero en Derecho Empresarial y el segundo en Derecho Penal y Procesal Penal, ambos estudiados en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Actualmente lleva a cabo un diplomado de seguridad con enfoque internacional impartido por la USAL Argentina. A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado labores como traductora, meritora del Juzgado del Segundo de Institución de San Salvador, pasante del Departamento del Despacho Jurídico de Asociaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, así como también ha desempeñado labores en la Secretaría de Actuaciones Interinas, en el Juzgado Penal Primero de Menores de San Salvador, y actualmente que es asesora sin representación de materias de procedimientos y tramitación administrativa, contrataciones públicas, así como derechos de tecnologías y de la propiedad intelectual para diferentes sociedades y comerciantes individuales. En estos momentos se dará inicio al webinar, por lo que se les solicita a todos los asistentes a desactivar su cámara y micrófono para poder evitar cualquier tipo de interferencia durante el webinar. Se les comunica que al final de la presentación se dará un espacio para preguntas y respuestas, lo cual se realizará de la siguiente manera. Si los asistentes tienen alguna duda o consulta, pueden escribirla en el chat, para luego al final de la presentación haré lectura de ellas y que nuestro ponente pueda brindar sus respuestas. Muchas gracias. Queda con nosotros la licenciada Mónica. Buenas tardes a todos, les agradezco por la invitación y poder estar esta tarde con todos ustedes y compartir sobre este fascinante mundo de la contratación pública. Iniciaremos hablando que la contratación pública es una herramienta que utiliza el Estado y sus ramificaciones, es decir, todos los entes que lo conforman para poder adquirir bienes y servicios. Cuando hablamos de Estado, nos referimos al órgano judicial, nos referimos al órgano ejecutivo, nos referimos al órgano legislativo, así como a todas esas instituciones autónomas como Seguro Social, como la CEL, como CIGED, como las diferentes superintendencias que conforman al Estado, así como a las diferentes entidades controladoras como la Fiscalía, la Procuraduría, entre otras. La contratación pública es realizada a través de fondos públicos o dinero público, como también se le conoce. Este viene del dinero que recoge principalmente el Ministerio de Hacienda a través de nuestros impuestos, de la famosa renta, del famoso IVA o de los impuestos que se imponen a través de aduanas o cualquier otro mecanismo impositivo que se genera vía ley o vía ordenanza municipal, ya que los impuestos a través de las municipalidades son conocidos más bien como tasas y eso también es una forma de obtener dinero público. Ese dinero es el que se utiliza para poder hacer todas esas contrataciones, pero como es algo tan delicado porque ha venido de cada uno de los ciudadanos que conforman el Estado, todos estos entes deben de asegurarse que el dinero sea gastado de la mejor manera, es decir, que se obtenga la mejor oferta, que se obtenga el mejor bien, el mejor servicio y de la mejor calidad. Para ello, todas las contrataciones que realice la administración pública, sin importar si están contenidas dentro de la Ley General de la CAP, es decir, adquisición y contratación de la administración pública o la que se aplica a los entes excluidos de esta, todas, sin distinción, deben aplicar principios de no discriminación, de libre competencia, de transparencia y de libre acceso a licitadores. Todos estos principios interactúan o se relacionan entre ellos de una forma bastante dinámica.
Esto quiere decir que uno no puede vivir sin el otro. Así pues, la no discriminación por sí misma implica que el Estado no puede hacer excepción de ninguna persona que quiera participar dentro de un proceso de contratación, ya sea porque éste adolezca de algún tipo de condición, es decir, ya sea porque es una persona jurídica o solo es una persona natural, o es una persona que ejerce una determinada fe y por ello el Estado va a decir, no, no contrataré contigo. Eso no es algo factible o algo que pueda suceder. Esto a la vez genera una multiplicidad de ofertantes o una multiplicidad de personas que puedan ingresar dentro de estos procesos de compra. Esto va a fomentar que haya una pluralidad de ofertas que pueden generar un mejor precio, una mejor calidad del bien o servicio, o bien tal vez no sea el precio más bajo, sin embargo, se obtenga una innovación con la oferta presentada, es decir, con la mejor tecnología ofrecida. Por ello es que todos estos principios van interconectados. Obtener la mejor oferta a través de innovación o mejor calidad del bien o servicio es intrínseco a la libre competencia. La transparencia lleva consigo la posibilidad que todas las personas tenemos de ver cómo se está utilizando nuestro dinero en las compras estatales. Es decir, todo organismo o ente que quiera generar un proceso de contratación debe primero generar publicidad, es decir, que todo el mundo o todas las personas que puedan ofrecer ese servicio lo sepan. Y segundo, que durante todo el proceso y en la adjudicación de a quién se va a comprar o se va a adquirir ese servicio, debe de poder ser de conocimiento público. Eso implica la transparencia dentro de las contrataciones públicas. Así también las contrataciones o compras públicas, como se conocen, tienen su asidero en el artículo 234 de la Constitución, en el que establece que cualquier tipo de contratación que sea realizada por la administración pública, llámese esta, como lo hemos mencionado, entidades de gobierno central, instituciones autónomas, municipalidades o a socios públicos o cualquier otra entidad que maneje fondos públicos, debe someterse a las directrices de conformidad al artículo 234 establecidas por la ley. Generalmente, o el marco general, si podemos llamarlo así, es la LACAP. La LACAP es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Esta regula de forma general o de forma amplia cualquier tipo de contratación de un bien o servicio ejercido por la administración. Los aspectos operativos de esta, es decir, los que no están contemplados dentro de la ley, se terminan de desarrollar dentro del reglamento, es el que conocemos como RELACAP, o Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Así también, todas aquellas instituciones o rubros o determinados servicios que por ley están excluidos de este marco normativo general, se ven aplicados bajo otro tipo de normativa, es decir, no pueden ser excluidos de los procesos o de los principios que deben ser observados para una contratación limpia, transparente, amplia y de competencia. Un ejemplo de esto pueden ser la Ley General de Electricidad y el reglamento de la Ley General de Electricidad, así como la normativa derivada de esta, en la que establece modalidades o formas de contratación para los contratos de suministro de energía eléctrica. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero dentro de este mismo sector encontramos otros rubros excluidos que para el ejercicio de este tipo de contrataciones deben de ser observados los principios que antes hemos mencionado. El artículo 2 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece quiénes son los sujetos contemplados para esta ley. Es decir, le dice, señora administración, usted va a contratar o va a comprar todas estas cosas que usted necesita o va a contratar todos esos servicios que usted necesita para poder realizar esa función pública a través de todas estas reglas que yo le voy a poner a través de la LACAP. Entonces la administración le dice, pero mira, ¿quién es el que debe de estar sujeto a esto? Ah, bueno, le dice, deben de estar sujetos la administración pública central o lo que conocemos como gobierno central.
Dentro de él encontramos a la presidencia y los diferentes tipos de ministerios o instituciones que se encuentran derivadas de los ministerios, como los comisionados, la Policía Nacional Civil, entre otros. Algunas de estas también las podemos encontrar englobadas dentro de lo que conocemos como instituciones autónomas, que son aquellas que, si bien poseen un patrimonio propio, pero que a la vez poseen valga la redundancia, una autonomía o capacidad de decisión propia en todo lo que la ley le establezca, son instituciones que manejan también fondos públicos, es decir, están comprendidas dentro de lo que conocemos como Estado, es decir, dentro de esa pluralidad de entes estatales. Dentro de estas podemos encontrar a la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa, a LIS. Hay que hacer una salvedad respecto a estas dos, y es que la ley específicamente las menciona como incluidas dentro del ejercicio de la LACAP. Esto principalmente porque son leyes de carácter especialísimo o instituciones que tienen una normativa bastante especialísima y que por ello generalmente se considera que el ejercicio de las contrataciones de esta va a quedar sujeto a la discreción de estas instituciones. Sin embargo, en el caso de ELIS y la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa, la LACAP ha sido bastante clara y ha determinado que el ejercicio de sus contrataciones deberá ser realizada mediante esta normativa. Encontramos a las asociaciones públicas o asocios públicos. Los asocios públicos son aquellos en los cuales el Estado, a la par de otro sujeto, forman una nueva entidad. Es decir, crean una nueva persona, como una sociedad, que está o puede estar compuesta por dos o más personas naturales. En este caso, los asocios públicos que están conformados por una parte del Estado, es decir, de una institución estatal como podría ser la CEL o otro tipo de entidad, y una persona que es una persona natural, ya sea yo físicamente o una persona jurídica, como otra sociedad. Un ejemplo de estas se puede haber visto o se conoció como lo era la GEO. Formaba parte la CEL y parte una entidad de carácter privado, en este caso una sociedad de carácter internacional. Las contrataciones que comprometen fondos públicos deben de ser sujetas siempre a la CAP. Esto se aplica para entidades que han recibido fondos de otros entes estatales y por lo tanto, dentro del transcurso, el encauce de esos fondos públicos, no se ha perdido el rastro o siguen perteneciendo a el erario público o a la administración. Por lo tanto, como vienen derivados de la administración misma, estos deben de seguir las contrataciones establecidas por la ALACAP. También encontramos los sujetos que están excluidos de la aplicación de esta normativa general. Dentro de estos encontramos las contrataciones derivadas de convenios suscritos entre el Estado y organismos internacionales. Esto es bastante lógico si pensamos que este tipo de contrataciones son las que se suscriben mediante acuerdos o tratados entre dos estados o entre un estado y un organismo internacional. Un ejemplo de esto, que se puede ver bastante palpable, es el convenio de la PAC. El convenio de la PAC es la Convención sobre los procesos de adquisición y contratación internacional generado por la OMS, es decir, la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, El Salvador no suscribió ese tratado. Por ello, puede aplicar directamente a la LACAP en caso de contrataciones en las que se vean envueltos estados que sí han suscrito ese tipo de convenio. De lo contrario, tendríamos que suscribirnos a lo establecido en la PAC y aplicar diferentes tipos de normativas. Otro ejemplo de esto son los TLC. La forma de contratación con personas jurídicas o naturales que vengan de otros estados, entre
que han suscrito estos contratos o estos convenios internacionales va a tender a ser un poco diferente porque los estados en conjunto han decidido establecer cierta normativa, ya sea para favorecer a un sector o para poder fomentar el comercio entre ambos sectores. La contratación de personal fijo también se encuentra excluido de la CAP. Este tipo de contratación es la que utiliza la administración para adquirir a todo el personal necesario para el debido desempeño de sus funciones públicas. Es decir, toda aquella contratación que hace por medio de la ley del servicio civil o que la hace por medio de cualquier otro tipo de normativa que pueda establecer a un personal fijo. Por ejemplo, los contratos de servicio temporal, siempre y cuando no sean de consultores, este tipo de personas que están contratadas bajo esa modalidad se consideran siempre dentro de personal fijo y va a aplicar la modalidad o la contratación establecida dentro de la normativa del contrato o bien de acuerdo a la ley de garantías de audiencia de los empleados públicos. Las contrataciones que comprometen fondos públicos o municipales. En este caso, encontramos también excluidas los servicios financieros y bancarios que no sean de seguros. Esto se refiere básicamente a cuando la administración, por ejemplo, quiere abrir una cuenta bancaria y decide que va a ocupar tal banco o decide que va a ocupar o quiere abrir una cuenta a plazo y depositar una determinada cantidad de dinero. Por ejemplo, ahorita que está de moda lo que es COVID, la ley de protección civil establece la existencia de un fondo. Este fondo generalmente cuando le es asignado dinero de forma regular a través del presupuesto de la nación, es depositado en una cuenta, porque sí lo establece la ley. Una cuenta que debe de ser abierta por el ministro de Hacienda. En atención a eso, el ministro puede, a través de sus personeros, va y decide, pues yo en este banco quiero abrirle y quiero colocar tal dinero. Ese tipo de servicios no está establecido o la oferta que puede hacer un banco para un ente público no está establecida que deba de ser sujeta a la ALACAP. Sin embargo, cualquier tipo de seguro que adquiera la administración pública, sí. Un ejemplo de eso y que es así como bien sonado es el momento, por ejemplo, en que la Asamblea va a adquirir seguros médicos y empiezan a decir, ¿por qué se va a gastar tanto? ¿Por qué no? Porque como es un proceso público, es decir, que está sujeto a contratación de la CAP, todas las ofertas o las bases que se presentan pueden conocerlas cualquier persona. Entonces, se retoma, se observa y se le puede auditar al proceso que es realizado por esta entidad. Las concesiones de imágenes y patentes, estas se rigen por otro tipo de normativa y el Estado debe de seguirles. En atención a esto, generalmente se aplican los convenios de la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y la Ley de Propiedad Intelectual, así como lo establecido en las patentes. La colocación de títulos en el mercado internacional. Esto obedece o se excluye porque cuando ponemos los famosos bonos en el mercado, es un mercado bursátil y este mercado bursátil es de naturaleza internacional. Por lo tanto, no puede estar sujeta a una normativa nacional, es decir, la ALACAP debe de seguir la normativa de carácter de bolsa que establezca estos organismos internacionales o como el Banco Mundial o entre otros. Dentro de los otros sujetos excluidos encontramos la distribución de energía y servicio de agua potable, así como otros. Como les comentaba, la distribución de energía generalmente porque este tipo de concesiones o ese tipo de servicios son tan importantes, debe de dársele todavía un seguimiento o una mayor supervisión a las mismas. También este tipo de sectores mantiene un mercado bastante reducido, es decir, hay pocos generadores o hay pocos productores de estos servicios, así como de distribuidores. Y, sin embargo,
el usuario final es toda la población. Por lo tanto, a este tipo de contratación todavía debe dársele una mayor fiscalización, y es por ello que generalmente se establece la modalidad para la compra o el suministro de este tipo de servicios en otro tipo de legislación o la legislación propia de cada una de estas. La que contempla una serie de procesos a través de los cuales se pueden adquirir estos bienes y servicios. Dentro de estos encontramos la licitación pública. La licitación pública es el proceso sui generis general. Todo lo que en general que queramos poder comprar o poder adquirir, o los servicios que queremos adquirir para la administración pública, pueden ser realizados a través de licitación pública, siempre y cuando exceda de 240 salarios mínimos. Esto lo establece el artículo 59 y 60 de la LACAP. Acá hay que hacer una diferenciación, y es que vamos a llamar licitación pública a ese proceso general con máxima publicidad, es decir, al que llamamos a toda la gente que sea posible a presentar todas sus ofertas para garantizar el mejor precio de bienes y servicios, siempre y cuando no sean de consultoría. Si son de consultoría, estos van a ser regidos a través de el concurso público, que sigue las mismas reglas o la misma técnica de la licitación pública, lo único que se delimita a contratos de consultoría o servicios de consultoría. La libre gestión es parecida a una contratación directa. La diferencia es que en la libre gestión, debido a la premura o a la emergencia que está viviendo en ese momento la administración pública o el ente estatal, necesita comprar algo que es de extrema urgencia, que normalmente no compra y lo necesita para allá. Por ejemplo, alguien se quedó encerrado en un baño y no lo pueden sacar, y para sacarlo tuvieron que botar la manija de una puerta. Y la manija de esa puerta no se puede quedar así porque hay que darle seguridad a las personas que van a entrar o las personas que no van a entrar, y se tiene que comprar esa manija. Entonces va y le dice la administración pública a cualquiera de sus empleados: mire, vaya, compre en la ferretería que usted le quede más cerca, vaya y compre una manija porque hay que ponerla. Entonces, esa compra se hace dentro del distribuidor que tiene más cerca, que tiene un precio de mercado o tendiente al mercado, porque es en la ferretería que se encuentra dentro del sector del ente público y se compra. Es decir, la libre gestión es toda esa contratación de bienes o servicios hasta 240 salarios mínimos, siempre y cuando no sean elementos que se compren diariamente, es decir, que no sean cosas recurrentes de esa administración, sino que por el contrario, debido a la emergencia o necesidad que se esté viviendo en ese momento para esa administración, deban de ser comprados. La contratación directa, como su nombre lo dice, es escoger a un proveedor, contratar directamente con él y decirle: yo te voy a comprar este servicio, voy a adquirir ese bien, porque sé que tu oferta es la mejor, tu contratación es la mejor, y estoy dispuesto a contratar directamente contigo. La contratación directa no tiene un monto establecido sobre el cual se deba de realizar. Sin embargo, debe de cumplir con requisitos establecidos en la ley. Es decir, primero debe haber una emergencia o necesidad para poder ser utilizada. Regresamos siempre al ejemplo del que estamos viviendo ahorita con el COVID, con la pandemia. Podemos ver la necesidad de comprar ventiladores artificiales, porque hay una parte de la población que, si se enferma de COVID, va a necesitar de esos ventiladores para poder vivir. En atención a ello, viene la administración y dice: bueno, voy a comprar directamente, es decir, voy a escoger un proveedor y voy a comprarlo. Entonces viene la CAP y le dice: administración, tú puedes hacer esto, pero tú tienes que emitir una resolución en la que vas a motivar por qué le estás comprando a ese proveedor. Es decir, de la multiplicidad de ofertas que se pudo haber escogido o de la multiplicidad de proveedores que tenía disponible esa administración, debe determinar por qué, en razón de precio, calidad e innovación,
está escogiendo específicamente contratar y adquirir bienes y servicios con ese contratante. Las contrataciones públicas bajo la CAP generalmente son realizadas o siguen ciertas normativas o emitidas por la UNAC. La UNAC es la unidad normativa de adquisiciones y contrataciones y se encuentra adherida al Ministerio de Hacienda. Esta, por regla general, o en el cumplimiento de sus funciones, creó y ha actualizado conforme ha pasado el tiempo el sitio web Comprasal. Comprasal coloca todas las bases de licitación, todas las bases de libre gestión y también puede presentar o genera de forma pública todas las contrataciones directas realizadas por los entes públicos. Comprasal funciona en dos vertientes. En el primero, poder establecer en la plataforma un conjunto de proveedores, es decir, un conjunto de sujetos o personas naturales o jurídicas o de cualquier naturaleza que pueden ofrecer bienes y servicios a la administración para que a ésta se le facilite poder tener un directorio de dónde sacar y desde el punto de vista de la administración permite que todas estas bases que son utilizadas para las contrataciones sean de conocimiento público. O todas las resoluciones tomadas también o adjudicadas puedan ser de conocimiento público. Comprasal busca o trata de trabajar bajo la premisa de la transparencia para que todo el mundo vea la máxima publicidad, la libre competencia y facilitar el mayor acceso a los ofertantes. Aquí tenemos un ejemplo de libre gestión. Como les mencionaba, la libre gestión se realiza o va dirigida a la compra de determinadas cosas que son extremadamente necesarias en ese momento para la administración, pero que no son del diario vivir de la misma. Es decir, se arruinó una máquina o se arruinó un generador o se arruinó algo y hay que arreglarlo, pero no es que ese sea el diario vivir de esa administración. Es decir, por ejemplo, el diario Nacional. El diario Nacional puede arruinarse una imprenta, algún repuesto de una imprenta, pero el diario Nacional no se dedica a comprar repuestos de imprenta todos los días. Entonces viene y le dice, y como no cuesta mucho, hagámoslo por libre gestión. Comprasal lo que ha venido a hacer es a generar mayor competencia dentro de estos procesos, porque normalmente podríamos haberle dicho a la administración, mire, vaya a las ferreterías y vaya a ver la que mejor esté, el mejor precio y compre ahí el repuesto de la imprenta. En este caso, Comprasal ve una serie de proveedores que puede proporcionarle ese repuesto y le dice, o les envía un correo y le dice, esta administración está buscando este repuesto, tú puedes proveérselo y si puedes proveérselo, pues sigue las indicaciones que han sido generadas por esa administración. Aquí vemos un ejemplo de cómo CEL está licitando 15 piezas de valero. Mecánico probablemente es para algún tipo de instrumento o generador. Ustedes sabrán mejor a qué va dirigido porque son los expertos en el rubro. Sin embargo, este correo ha sido remitido a ciertos proveedores que están inscritos ahí y que podrían proporcionar el mismo y que probablemente van a enviar una cotización con estos precios y la administración va a escoger la que mejor le convenga. Ahora bien, dentro de los sujetos excluidos de la contratación pública, es decir, de la LACAP, como lo acabamos de ver, hay una cosa muy importante que se me olvidaba mencionar. Al final, después de todos estos tipos de contratación, es decir, después de la licitación pública, de la libre gestión y de la contratación directa, la administración, para poder adquirir todos esos bienes y servicios, suscribe determinados contratos. Estos contratos pueden ser contratos de suministro, es decir, de un servicio, se le va a proveer un servicio como un servicio de red,
pueden ser contratos de obra, generalmente dirigidos a la materia de construcción, contratos de consultoría, que ya los veíamos dentro de las licitaciones de conformidad al 60 de la LACAP, y entre otros. Todos estos son las modalidades que suscribe la administración para poder hacer efectiva esas contrataciones. Por ejemplo, acá en la libre gestión, vemos cómo se establece una modalidad de pago en la que se va a pagar a 15 días, es decir, que se va a entregar, se va a establecer un plazo de entrega, se va a aceptar el crédito fiscal y se va a suscribir a un pago de 15 días. En este caso, el instrumento que termina de perfeccionar la adquisición del bien o servicio va a ser la entrega del crédito fiscal, porque en la libre gestión no se ha requerido únicamente una compra normal, ya sea de consumidor final o de consumidor, como consumidor final o como un consumidor que puede deducirse como parte de su rubro el bien, que en este caso no aplicaría porque es la misma administración. Y por ello se utiliza el respectivo crédito fiscal o la factura de consumidor final. Así, de acuerdo a cada modalidad, así va a ser el instrumento que se utiliza al final para poder suscribir o dejar en papel, por decir algo, la transacción que se ha realizado entre el sujeto y la administración pública. Como decía, encontramos a los sujetos que son excluidos de la LACAP. Un ejemplo de este es los contratos de abastecimiento de energía. Todo el suministro de energía, como veíamos en el artículo 4 de la CAP, se encuentra excluido de lo que se denomina procesos de licitación bajo esta normativa o procesos de libre gestión o de contratación directa bajo esa normativa. Eso no quiere decir de que no se van a seguir o que no hay normas que deban de estar seguidas. Con base a esto, el legislador ha creado un sistema o un mercado para el suministro de la energía. Estos contratos son bastante particulares porque son contratos generalmente a largo plazo y tienen un nivel de tecnicismo bastante grande. Dentro de lo que es conocido como procesos de libre concurrencia, estos se constituyen como las herramientas que son utilizadas para poder buscar un proveedor que va a otorgar energía. Así también, estos mercados y los sujetos que generan esos procesos de contratación son bastante diferentes. Recordemos que venimos de la LACAP y en la LACAP generalmente es la administración de forma directa la que genera las bases de licitación y la que entra a todo el proceso para poder otorgar por medio de cualquier tipo de contratación la adquisición del bien o del servicio. En estos casos, no. En estos casos, encontramos lo que se conoce como el mercado mayorista y una estructura piramidal diferente. En la base de la estructura encontramos al Consejo Nacional de Energía, siendo la entidad que emite la política energética que va a ser derivada y aplicada o que retoma los objetivos de los entes estatales. Por ejemplo, si la presidencia o el órgano ejecutivo en específico a través de el Ministerio de Medio Ambiente le dice, tenemos por objetivo que la política energética también lleve o incluya el uso de energías renovables, todo esto es retomado y es trasladado al Consejo, quien debe de establecer una política energética dirigida o encaminada a los objetivos que han sido planteados. Y encontramos a la SIGET. La SIGET es la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Esta emite normativa inferior al reglamento, es decir, a la Ley General de Electricidad y al reglamento, que termina de operativizar determinados tipos de contratación. Ambos constituyen al administrador u operador, que se llama UTE. La UTE es la que da el seguimiento y fiscalización a los procesos de contratación para el suministro de energía eléctrica. La UTE supervisa a
el principal eslabón de la cadena mayorista, o lo que en general es conocido como cadena mayorista. En ella encontramos a todos los generadores y comercializadores de energía, como podemos ver acá. Luego encontramos a las empresas transmisoras, es decir, a las que tienen su red y a las cuales van a conectarse los generadores y comercializadores para entregárselas a las distribuidoras, que son las que al final nos van a proporcionar la energía a nosotros, los ciudadanos. Y también encontramos a los usuarios finales. Los usuarios finales, por regla general, son aquellas entidades que no están sujetas al mercado mayorista, porque estas tienen sus propios generadores de energía. Es decir, digamos, tenemos a ANDA. ANDA viene y tiene sus propios generadores para producir y distribuir el agua. También tiene sus propios generadores de energía. Estos usuarios finales tienden a realizar contrataciones con los distribuidores desde un punto de vista horizontal, porque hay momentos en que estos usuarios finales independientes que tienen su propia generación o suministro de energía, emiten una mayor cantidad de energía y por lo tanto esta es suministrada a la red, y ese excedente que es suministrado a la red, que no es de ellos, es decir, que no lo ocuparon ellos, debe de ser pagado por las distribuidoras. Así también, las distribuidoras, al ser quienes nos entregan la energía a nosotros, los usuarios finales, es decir, a los ciudadanos, deben de adquirir la energía de algún lado y la adquieren de este mercado mayorista. Este tipo de procesos, o la forma en que las distribuidoras adquieren el suministro de energía de los generadores y los comercializadores, se realiza a través de procesos de libre concurrencia. Estos procesos de libre concurrencia son básicamente licitaciones que pueden ser abiertas o especiales, es decir, son procesos que han sido diseñados para tener máxima publicidad, la mayor cantidad de ofertantes del mercado mayorista, es decir, de estos generadores, para poder obtener la mejor oferta. Las licitaciones de carácter especial conllevan un poco más de restricciones. Las licitaciones abiertas vienen o derivan en contratos a largo plazo. Las licitaciones de carácter especial también derivan en contratos a largo plazo, pero se encuentran delimitadas por políticas energéticas o por respaldos de contratos con generadoras de energía renovable que también vienen delimitados por políticas energéticas. En los primeros casos encontramos o en las licitaciones especiales, en las licitaciones abiertas entre generadores y comercializadores y las distribuidoras, encontramos que no importando el medio por el cual éstas creen el suministro de energía, pueden participar. Es decir, no me importa la tecnología que tú ocupes para poder generar ese suministro de energía y no me importa cómo lo hagas, solo necesito que me des tanta energía en tanto tiempo distribuida de esta forma y con estas características y no puede pasar del techo de tanto. Y tu oferta no puede pasar del techo de tanto. En cambio, las licitaciones de carácter especial son hechas a través de los generadores que pueden ser abiertos al mercado mayorista o no abiertas al mercado mayorista. ¿Qué quiere decir esto? Que de conformidad a las políticas energéticas establecidas, las bases de licitación deben establecer formas de tecnología que se van a, por medio de la cual se va a recibir esa energía. Es decir, a modo de ejemplo, si la política energética es la promoción de energía eólica y cualquiera de estas distribuidoras va a sacar una licitación de carácter especial dirigida a energía eólica, puede ser de dos formas. La primera es suscribiendo únicamente con aquellos
generadores y comercializadores que proporcionen esa energía eólica y le dice a todos estos actores, lo siento, no pueden venir todos porque solamente puedo invitar a esta fiesta a aquellos que me estén generando energía eólica. O bien pueden hacerlo mediante licitación especial diciendo, está bien, todos ustedes están invitados a la fiesta, pero la energía que ustedes me van a proporcionar tiene que ser energía eólica. Entonces, por cualquiera de estas dos modalidades, por el intrínseco de que se está requiriendo una energía bajo tecnología especializada, va a ser realizada a través de un proceso de libre concurrencia, es decir, una licitación de carácter especial. Mientras que los contratos especiales también pueden ser realizados entre distribuidoras y usuarios finales. ¿Qué quiere decir? En este tipo de contratos son realizados procesos de libre concurrencia entre usuarios finales y distribuidores, es decir, de forma horizontal. Encontramos que esos excesos de energía que producen ciertas entidades o ciertas instituciones que generan su propia energía, que pueden ser remitidos a la red, vienen esos distribuidores y cuando suministran, cuando licitan, les dicen los fiscalizadores, tienes que dejar un porcentaje, una cantidad de la cual tú tienes que comprarle o pagarle a estas entidades porque suministraron o metieron esa energía a la red. Entonces, una vez adjudicadas las licitaciones, también se le adjudica una parte a estos usuarios. Pero el tipo de contrato es diferente porque es generado de manera horizontal, es decir, este no es sometido al mercado mayorista. También se hace por medio de una licitación especial. En este caso, también aquellas en las cuales únicamente se escoge o las que están influenciadas por política energética dirigida a ciertas entidades, es decir, solo a unos cuantos de este mercado mayorista, no vamos a invitar a todos, sino solo a los que producen con esta tecnología. Estas también se llaman licitaciones que no son sometidas al mercado, porque no invitamos a todos los sujetos que participan en el mismo. Sin embargo, siempre se busca garantizar la mejor oferta a través de todos estos procedimientos. Básicamente con eso podemos ver cómo, solo voy a dejar de reproducir. Creo que ya nos está reproduciendo la presentación. No, ya no, licenciada. Con eso, básicamente, terminamos. La idea de la contratación pública es poder estirar lo más que se pueda el dinero que tienen todos los entes estatales, es decir, el Estado. Hay que recordar que las licitaciones, la libre gestión, los procesos de libre concurrencia, lo que buscan es que esta maximización de ofertas genere o permita a la administración adquirir el mejor servicio, el mejor precio, la mejor innovación de lo que se le va a proporcionar al Estado. Al final, el Estado necesita cumplir sus funciones para el ciudadano normal. Por lo tanto, observar cada uno de estos elementos es necesario porque al final va a ser un beneficio para cada uno de nosotros. Y con eso termina la presentación de este día. No sé si tienen preguntas. En contratación pública, todas las personas pueden ofrecer sus servicios si es que los tienen, siempre y cuando no sean de los sujetos que se encuentran excluidos, ya sea porque han sido sancionados o porque tienen un conflicto de interés. Por ejemplo, un diputado que tiene su propia
empresa de servicios de seguro y ese mismo diputado decide que quiere ofertar, él tiene un conflicto directo, ya sea porque es accionista o porque es representante de esa empresa. En un procedimiento de contratación en el que se han establecido diversos criterios de valoración de las ofertas, ¿cómo se deben establecer los parámetros objetivos para apreciar el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas? Esa es una buena pregunta. Generalmente, la UASI, cuando empieza a evaluar todas las ofertas que ha recibido, puede detectar o puede observar que han habido, por ejemplo, ofertas iguales. Es decir, queríamos comprar boletos para ciertos funcionarios que van a viajar a una cumbre o a una convención y todas las agencias de viajes presentaron las mismas ofertas. O bien, todas las agencias de viajes presentaron ofertas por encima del precio de mercado normal. Ambas son situaciones bastante diferentes, pero ambas son situaciones que pueden o deberían poder ser auditadas. En el primer ejemplo, cuando se ponen de acuerdo o que vemos una multiplicidad de ofertas, en este caso, lo mejor es habría un incidente o así debe de abrir un incidente, remitir a la autoridad de competencia, en este caso la superintendencia de competencia, y remitir a opinión. Este caso de las agencias de viajes es algo bastante curioso porque fue realmente derivado de una licitación pública que se hizo, la superintendencia tuvo conocimiento de lo mismo y al final se aplicaron sanciones porque pudo determinarse que todos los actores económicos o todos los ofertantes de esas agencias de viaje habían establecido el mismo precio con la finalidad de que cualquiera que saldría favorecido, pues iba a beneficiar a los otros. Así también, en el caso de los sobreprecios, esto es algo que dentro de la normativa de contratación pública y de competencia y de consumo es relativamente, genera como bastante debate y es porque la libre competencia o el libre mercado implica que cualquier persona puede emitir al precio que quiera el bien que quiera. Entonces viene y dice, si yo puedo venderte a ti un pan francés, solo uno a $100, ¿por qué no te lo voy a vender a $100 si tú me lo vas a comprar? Sin embargo, hay estudios o hay criterios en los que se dice que debe de generarse una fiscalización por parte de la autoridad de competencia o de consumo de cualquier país a efecto de establecer si esos agentes que te están vendiendo ese pan francés, que le venden el pan francés al Estado, por ejemplo, hoy con las restricciones de movilización, el Estado viene y dice, necesito que me liciten 15 almuerzos y esos 15 almuerzos se los vamos a dar a la gente que está en un centro de contención o que se contrate vía libre gestión o que se contrate vía contratación directa, pero como ambas tenemos que estar viendo cuál es la mejor oferta y de repente vemos que cada almuerzo que normalmente cuesta $3 cuesta $12. Entonces ahí entra aquello de quererse quedar, que ese sobreprecio debido a que se sabe que por la restricción de movilización no va a haber otra persona que te pueda ofrecer ese mismo almuerzo a un menor precio, es aprovecharte de la situación. Y como te aprovechaste de eso, lo haces porque te quieres quedar con el excedente del consumidor. Es decir, tú sabes que él tiene de más eso y que lo va a pagar de más porque no está gastando en nada más y porque además, por la emergencia, no va a tener a nadie más que comprarle. Entonces, ese agente económico que tiene una posición tan fuerte, porque ahora por la restricción de movilización es el único que puede ofrecer ese servicio de almuerzo, adquiere una posición dominante. Y al subir el precio, está ejerciendo actos anticompetitivos o ese sobreprecio genera que al quedarte con el excedente de la compra pública o del dinero público, se hace abusando de tu libertad económica.
y ejerciendo esa posición, ese abuso de tu posición como el único agente que puedes proporcionar. Entonces, esto debe ser conocido tanto por la autoridad de competencia, y si ese producto o bien tiene una fijación de un precio como el alcohol en gel o la mascarilla, también debe de ser conocido por la autoridad de consumo. Y ambas deben de garantizar que no solo al comprador normal se le garantice un precio normal, sino también al comprador estatal, que es mucho más, porque es nuestro dinero. Y es el dinero que va a ser utilizado para apalear o enfrentar la crisis sanitaria que se está viviendo en este momento. ¿Puede una empresa que carece de la solvencia exigida para participar en un procedimiento de licitación recurrir a la solvencia de otras empresas? En el caso de las solvencias, yo aconsejaría que no. Es decir, si usted, quien va a proporcionar el servicio o el bien es usted como persona natural, es decir, usted se va a inscribir a Comprasal y tiene que presentar las solvencias de Hacienda o tiene que presentar otro tipo de solvencias, usted puede presentar las bases de licitación en los casos de la licitación con toda la otra documentación que no tiene, y en el periodo de subsanación o de evaluación de las propuestas va a ser observado y usted tiene que subsanar presentando la requerida solvencia. Va a haber administración que ni siquiera así le va a recibir sus papeles. Entonces, no debe de correr como ese riesgo. Y si usted adquiere la solvencia de otra empresa, entonces quiere decir que es la otra empresa la que va a licitar, no usted. Y eso es como también hasta cierto punto burlar la buena fe que puede tener la administración para la persona con quien va a contratar. Y eso es algo que tiene que ser bastante observado incluso en las contrataciones ahora, porque, por ejemplo, usted le quiere comprar o la administración le quiere comprar a usted un lote de alcohol en gel, y como lo va a hacer en contratación directa, sabe que yo, Mónica Velasco, tengo tengo como 5 lotes de alcohol en gel, y como es por contratación directa, o lo va a hacer por libre gestión porque no pasa de 240 salarios mínimos y me lo va a comprar de un solo y porque es de necesidad y emergencia, debe de cerciorarse que yo le tengo que entregar la documentación que requiera o que sea solicitado, ya sea con base a lo establecido en la LACAP, es decir, ya sea con la factura correspondiente, o ya sea con la orden de compra correspondiente, y que yo tenga por lo menos un número de registro en IVA, por ejemplo, porque yo voy a estar sujeto de deducción de lo que me va a pagar la administración. Entonces, la mayor transparencia implica que la administración debe de exigir o debe de requerir la documentación necesaria, pero debe también tener la flexibilidad en algún momento que si la misma puede ser presentada o obtenida posteriormente, yo soy del criterio que piensa que la misma puede ser recibida y posteriormente observada para que la persona pueda subsanar y presentar o obtenga un mayor tiempo. De hecho, si ustedes observan en el portal del Instituto de Acceso a la Información, ustedes pueden ver todas las compras públicas que se han hecho los alcaldes o los que lo han subido ahí, y ustedes van a observar, por ejemplo, que en los casos hay ciertas alcaldías, por ejemplo, que han subido sus facturas. Entonces, ellos están justificando su contratación de conformidad también a los criterios llegados a través del el Consejo Municipal. Puede ser concesionario una autónoma que puede producir un bien. Si esto forma parte, sí. Cuando una autónoma celebra un convenio o un contrato con otra institución estatal, generalmente no se rige por la LACAP, sino por otro tipo de normativa. Lo que sí se rige bajo la LACAP es si esta autónoma además se encuentra adherida a otra persona de naturaleza generalmente jurídica y han hecho una nueva persona estas dos juntas. Ahí sí se va a aplicar en la ejecución del contrato la normativa. Los convenios entre instituciones o administraciones
como ustedes pueden ver en el artículo 4, están excluidos de la LACAP. No sé si hay otra pregunta. Las ofertas de empresas nacionales o personas del país tienen la misma importancia que la de una empresa extranjera, caso viceversa. Al momento de la elección de la mejor oferta, se sigue el mismo reglamento para empresas extranjeras y nacionales. Eso depende. Depende de varias cosas. Primero es que si estamos hablando que es una licitación o que en donde se va a adjudicar o concesionar con base a la LACAP, sí. No, se debe seguir el principio de no discriminación y se va a entrar a valorar la mejor oferta. La mejor oferta no necesariamente es la que sea más barata. La mejor oferta es la que entregue el mejor producto o servicio al mejor precio o con la mayor innovación. En los casos en los que el Estado ha suscrito determinados convenios con otros estados, como el TLC, como los casos de TLC, o estados que han suscrito la PAC, como mencionaba, deben de regir su contratación pública a través de esos convenios y generalmente en ellos viene adherido el principio de favorecimiento con los ciudadanos del estado tratante. Es decir, si yo suscribo algo con Estados Unidos viene y dice, yo te voy a dar a ti, te voy a comprar a ti por sobre a mis connacionales, por ejemplo, pero tú viceversa, vas a venir y me vas a contratar a mí en estas cosas y me vas a favorecer a mí en estas cosas. Entonces, si ambos han llegado a un acuerdo que ha sido ratificado vía ley, entonces ahí estos casos, estos ejemplos son excepción a la regla general. Pero dentro del proceso normal que debe de seguir, la contratación pública es no discriminar a los oferentes. En el caso de que yo de alguna manera pueda generar mi propia electricidad, energías renovables, usted también mencionó que de alguna forma siempre tendría que comprar cierta parte de energía que utilizó. De alguna manera pudiera llegar a algún acuerdo para yo brindarme electricidad sin comprar el servicio sin violentar ninguna ley. Sí, creo que esa es una parte que no quedó como extremadamente clara. Con quien se hace el contrato o el convenio es entre el mercado mayorista, es decir, entre los generadores y operadores y los distribuidores. Si el negocio que usted quiere establecer es distribuir la energía, entonces sí tiene que hacer un contrato, va a tener que ofertar o va a tener que adquirir la energía del generador o del distribuidor que se lo va a proporcionar a través de una determinada red. Si usted es una persona que genera su propia energía, ya sea dentro del mercado mayorista, porque es una energía que es para venta, pero si es una energía que es únicamente para el desenvolvimiento de sus acciones y donde queda un residuo, usted se constituye dentro de los usuarios finales. En los usuarios finales, usted hace tratos, pero con el distribuidor. Entonces, ahí le dice el distribuidor, mire, yo le puedo pagar a tanto y vamos a fijar a tanto y a ver cuál es la oferta. Sin embargo, en este tipo de contratos depende mucho del precio fijado de los techos, en cualquiera de estos, fijados por CIGET, y de las curvas estandarizadas de distribución. Eso pues también ustedes serán más versados en eso. Pero toda la normativa, en este caso de los suministros de abastecimiento de energía en cualquiera de estos tipos de contratación, vienen supervisados y aprobados por CIGET. El proceso, el distribuidor emite una base de licitación, pero viene el distribuidor, en este caso CIGET, a través del organismo regulador o supervisador, y le dice, a ver, enséñame sus bases. Y le dice, acá están. Vaya, te voy a probar esto. En los casos de licitaciones abiertas, incluso establece un techo, es decir, hasta dónde va a ser el precio máximo y las ofertas no pueden pasar de ahí. Entonces viene y revisa y aprueba y emite y le da seguimiento a todo el proceso de contratación.
¿Otra pregunta? Creo que estas son todas las preguntas para hoy y con eso quedaría hasta acá mi intervención y les agradezco mucho por haberme invitado. Creo que es un tema muy emocionante hacia el mundo que ustedes se dirigen y ante todo tengamos presentes siempre los principios de ser transparentes, de fomentar la mayor cantidad de ofertas, participen en todas las que puedan, de la forma en que puedan, porque ya sea proporcionando, que ustedes quieran proporcionar bienes o servicios o que estén trabajando del lado de la administración, hay que hacer las mejores compras públicas, las más eficaces y las más eficientes. Gracias. Bueno, damos por finalizado el webinar Tipos de contrataciones públicas. El capítulo estudiantil Power and Energy Society y la Asociación de Estudiantes de Eléctrica, ambos de la Universidad Don Bosco, agradecen la destacada participación de la licenciada Mónica Velasco y a cada uno de los asistentes por su tiempo, deseándoles éxitos en sus actividades futuras. Buenas tardes. Les compartiremos la presentación y la grabación también a sus correos.